Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, bastante bien diría yo. Pues, ¿qué te cuento? ¿Qué te platico? Pues fíjate que esta vez te quiero platicar acerca de un lugar que me pareció maravilloso, un lugar muy bonito, es el castillo de Chapultepec y resulta que el bosque de Chapultepec o el cerro del Chapultepec, mejor conocido como el Cerro del Grillo, ha sido un lugar importante en la historia de México desde siempre. Ahí los aztecas pusieron sus primeros adoratorios donde adorar, puesto que esta era una civilización que consideraba a la religión, a la fe, como una situación que hace cohesión social. Y ahí es donde empieza la cuna de México. Históricamente es algo maravilloso. Y pues ahora, donde este lugar donde hablamos, hay un castillo que se construyó hace mucho tiempo, que ha sido sede del gobierno en muchas de sus formas, también ha sido sede de un lugar de entrenamiento para soldados y cuna de la historia por sí misma. Entonces, ahí en el castillo existen salas, ¿sí? Salas de exposición de historia. ¿Cuáles son estas? Bueno, son primero que nada la sala de historia del antiguo México o del antiguo Nuevo México, dos continentes aislados. Vamos en la exposición justamente al entrar, de un lado todo lo que tiene que ver con los aztecas, con los mexicas, y del otro lado todo lo que tiene que ver con el viejo continente, todos los europeos que todavía no nos encontrábamos. Después están otras salas donde hablan de la Nueva España, ya después de que llegan a conquistar a México y cómo esta conquista fue dada o fue gestada a través de traiciones, a través de conquistas uno a uno entre los mismos indígenas y, y cómo también había indígenas que buscaban la forma de decir que ellos no fueron conquistados, es decir, los que narran que los tlaxcaltecas son traidores, no, ellos aseveran, nosotros no somos traidores, nosotros nos unimos con un enemigo en común para derrotar a nuestros opresores, que eran los aztecas. Y hay una carta del linaje de indígenas. O sea, hubo indígenas que eran de la realeza, por así decirlo, de la nobleza. Otra de las salas que vamos a encontrar ahí es de la Guerra de la Independencia, donde nos dan un mural. Este mural que estamos viendo es un mural en forma cónica o curva, y es muy relevante porque dicen que vienen a enseñarnos que Cristo murió crucificado, pero lo que nosotros entendemos es que ellos nos enseñan que Él murió crucificado para que ustedes vengan a nosotros a crucificarnos. Esas eran palabras de indígenas que se rebelaron y proclamaron o procuraron la guerra de la independencia. Después tenemos la nación joven, ahí donde vemos los gobiernos de Benito Juárez y estas leyes de reforma. Y cómo es que después de haber tenido nuestra independencia, el México nuevo, el México joven, era muy inestable, no tenía un gobierno fuerte que consolidara todo el país, no era, era muy difícil tener un centralismo en ese entonces y bueno, pues la gente que le había prestado dinero al gobierno de México quería sus pagos, como en la guerra de los pasteles, y al no ejercerse pago y al no tener una estabilidad económica, pues deciden invadir al país. Entonces, aquí empezamos a ver cómo la inestabilidad social en México es una parte fundamental para todas las guerras que se vinieron después. Luego vemos la historia de la modernidad. Ya aquí empezamos a ver un poquito más de estabilidad, aunque bien es cierto que durante los primeros gobiernos tuvimos algunos imperios, se decía imperialismo centralizado, tuvimos la injerencia de un Maximiliano de Habsburgo que no fue tan mala como nosotros la creíamos. Fíjate tú que entre las cosas que decía Maximiliano de Habsburgo era buscar
un nivel de horario para los trabajadores de las haciendas, una mejora en sus pagos y ver su estabilidad social, así como su existencia social, sus medicamentos y todo esto para que no heredaran tantas deudas a sus hijos, sino que tuvieran una mejor, una vida digna. Sin embargo, tenía el pequeño problema de ser imperio y en México eso ya no nos gustaba escucharlo, ya no nos gustaba escuchar acerca de reyes, emperadores. Entonces, adiós. En este del México moderno, ya vamos entrando al ferrocarril, vamos entrando a la producción agrícola, a la mejora de las escuelas, a, a tener sí, un programa más estable de nación. Y tenemos la participación aquí pues sí, de Porfirio Díaz, quien fue presidente una vez, después dejó de ser presidente y al regresar en su segundo periodo es cuando ya duró una reelección tras otra reelección. Hizo cosas buenas, sí, adelantó al país, sí, hizo el paseo de la reforma, hizo cosas impresionantes, sin embargo, tenía ese pequeño detalle de que se estaba religiendo y eso de las dictaduras o la reelección o el imperialismo, son cosas que al mexicano no le gustaba escuchar y ni modo. Adiós, Porfirio Díaz. Después tenemos aquí ya la guerra o más bien la exposición del México revolucionario, donde ya la constitución política de 1910 que proclamaba, ah, bueno, la que tenemos por más de 100 años es la que nos ha estado dando orden y nos ha estado dando un poquito de paz. Aquí en esto termina la exposición de la sala de historia del castillo de Chapultepec, pero no nos vamos muy lejos de ahí y vamos a encontrar el Centro Cultural de los Pinos. Ahí en Los Pinos está la casa de Lázaro Cárdenas. Y si queremos entender cómo el México de hoy ha sido construido, tenemos que entender la historia de Lázaro Cárdenas. Y eso lo vamos a ver en un siguiente video. Y hasta ahorita te ha agradado un poco lo que viste, te invito a que me des un like y me sigas en todas mis redes sociales. Gracias.